Hola, ¿qué Bien. tal, Sandra? Hola a todos. Hola Belén, ¿cómo va? Bueno, Buenas tardes para todos. hoy nos acompaña la doctora Torosi, que va a tomar parte de la clase de mañana. Bueno, no hace falta que la presente, después se va a presentar ella personalmente. Vamos a aprovechar la experiencia también de ella. Pero igualmente hoy y mañana la clase va a estar a cargo mío. Eh, Ahí está. Bien. Eh, Bueno, como la semana pasada tuvimos poca clase, sé que estuvieron el viernes trabajando con algunos casos y que planteaban temas que habían quedado pendientes de la semana pasada. Yo se los propuse de verlos hoy. Y como tenemos martes y miércoles, si bien los miércoles vamos a respetar lo de teórico práctico, vamos a tomar algunos minutitos hoy, y si no nos alcanza lo seguiremos mañana, para algunos temas medulares que se dieron la semana pasada y la que sigue, y ahora empieza, o sea, ya empezó desde la semana anterior, lo que nosotros denominamos la parte dinámica de la materia, donde ya no vemos tantos eh, cuestiones estáticas, sino que ya vemos al proceso penal, en este caso en movimiento, y eso es lo interesante, no solo de la materia, sino de poder ver en acción todo esto que nosotros veníamos viendo como postulados, y ahora verlos directamente en la práctica. Bien. De la semana pasada, realmente el programa traía varios temas, pero me parece que el más importante que quedó dando vuelta, más allá de cómo se inicia el proceso, que ya lo vimos en distintas oportunidades a través de la denuncia, quién puede denunciar, vieron casos concretos con el doctor Matías Ocaris, con el fiscal, que me parece que desde el punto de vista de lo dinámico está bueno, es interesante. Sí nos quedó pendiente lo que es el capítulo de las invalidaciones procesales. Voy a tomarme unos minutos para abordar ese tema. Igualmente después vamos a verlo más específicamente vinculado a lo que es la semana de prueba, que es la semana que viene, que también la van a tener conmigo, y con algún otro colega el día miércoles, pero voy a tomar yo también la clase del martes. Desde mi punto de vista y de la materia, es importante marcar algunas cuestiones esenciales de lo que, si bien ya vieron teoría general del proceso, ustedes, hablar de invalidaciones parece ser un concepto novedoso, o sea, porque nosotros estábamos acostumbrados a escuchar la palabra nulidad. O sea, se anulan los actos, o hablar quizás en una forma más genérica de sanciones procesales. Y lo que trae nuestro código, la 12734, es una terminología que parece algo rebuscada, pero es mucho más simple de lo que parece, sobre todo porque hablar de inadmisibilidad e invalidación simplifica lo que hace a lo que es teoría general del proceso, a la regularidad o irregularidad de los actos dentro de un proceso, de los actos procesales. O sea, acá no hay que dejar de lado de que, porque muchas veces se confunde, inclusive los propios operadores del sistema de justicia confunden lo que muchas veces se cree entender respecto de un derecho en particular o de un fuero en particular, y parece que no es aplicable el derecho en general a alguna rama o a otras del derecho. O sea, ¿con qué quiero referirme con esto? O sea, nosotros estamos frente a actos, o sea, obviamente tenemos por un lado los hechos y por otro lado tenemos los actos. Estos actos que tienen una relevancia, o sea, los actos jurídicos que tienen una relevancia, se enclavan dentro de todo procedimiento, si lo vemos desde el punto de vista de una secuencia o de una serie administrativa, y también se enclavan dentro de un proceso judicial. Entonces, esos actos jurídicos, o sea, no solo hechos que pueden o no tener trascendencia, los actos jurídicos
que se dan dentro de un proceso, obviamente tienen que tener una regularidad. La regularidad va a estar asociada a que el acto se lleve a cabo según los elementos típicos de cada uno de los actos. Entonces, por una primera y rápida separación entre actos, nosotros vamos a ver, siguiendo a la doctrina que se quiera, Alvarado, Peirano, hablan exactamente de lo mismo respecto, trasladado ese acto jurídico a un acto dentro del proceso. Y el acto dentro del proceso, obviamente, lo vamos a dividir en acto procedimental, que llaman algunos autores, o acto jurídico procesal, algunos otros autores, y actos jurídicos propiamente dichos. El acto procesal o procedimental es el que se da únicamente dentro del proceso sin una trascendencia hacia afuera del proceso. O sea, únicamente se da dentro del proceso, en este caso, penal que estamos llevando adelante. Por ejemplo, una denuncia es un acto jurídico que obviamente tiene una trascendencia hacia adentro del proceso. O sea, si nosotros después pasamos a la audiencia imputativa, también es un acto jurídico, obviamente empiezan a tener otro tipo de relación, empiezan a aparecer distintas partes, o sea, la necesariedad, yo le nombré la audiencia imputativa, tiene una forma, que lo vimos en su momento, tiene una forma y tiene una calidad que cumplir, que, por ejemplo, en la ausencia del abogado defensor, per se, lo dice el propio código, per se, va a llevar a que ese acto, y el código lo trae de esa manera, sea tomado como nulo. Entonces ahí entramos a ver que esto que yo les digo al principio de que es novedoso desde el punto de vista de la terminología usada, de no hablar ya de nulidad y hablar de invalidaciones y de inadmisibilidad, o sea, lo es sí solo si acompañara todo el procedimiento o todo el código procesal de esa manera. Pero vamos a ver en distintas partes del código que se habla de nulidad. Lo importante es que ustedes entiendan que los actos, como les venía refiriendo, son actos válidos e inválidos, actos regulares o irregulares. Yo les nombré una palabrita que siempre queda ahí dando vuelta, que es la palabra forma. O sea, si nosotros nos ceñimos a que este capítulo de la validez de un acto se asocia pura y exclusivamente a la forma, volvemos a la burocracia. O sea, si este acto no tiene tal elemento, entonces es inválido y no se puede aprovechar. Bueno, lo que trae esta formulación, estos conceptos de validez o invalidez, de regularidad o irregularidad, lo que lleva es no a una burocracia exclusiva de las formas, sino el por qué ese acto deja de tener su efecto al no tener uno de sus elementos o al incumplir ciertas reglas que traen dadas. Entonces, lo primero que nosotros vamos a ver es que la regularidad de los actos, lo primero que defiende es al imputado. O sea, como base del sistema, la regularidad de ciertos actos va a defender o va a estar en favor del imputado. Si no se cumplen ciertas reglas, ese acto tiene una connotación, y esa connotación es que no puede producir efectos. O sea, en segunda instancia, la regularidad del acto va a llevar a reglamentar o regular de alguna manera la actuación del Estado. Y la actuación del Estado encabeza principalmente del Ministerio Público, o sea, cómo el Ministerio Público va a llevar adelante sus actos, que ustedes nunca pierdan de vista que un proceso penal lo que trae es consecuencias hacia el sujeto que está siendo investigado, el sujeto que va a ser imputado, el sujeto que va a ser enjuiciado, condenado o absuelto. Las consecuencias son para ese sujeto, con lo cual en segunda instancia regula lo que realiza el Estado a través de su órgano, que es el Ministerio Público, en este caso de la acusación. Y una tercera instancia es la protección de las víctimas. O sea, no hay que desconocer los sujetos que interactúan en el proceso, pero básicamente la acción de controlar el acto, que el acto sea regular, el acto procesal sea regular, si se quiere, ese orden de prelación, o sea, en beneficio del imputado, en ordenamiento del Ministerio Público, cómo el Estado va a perseguir, y si se quiere, en tercera instancia, cómo la víctima también tiene incidencia en el proceso, que era la gran olvidada
y obviamente tiene distintas posibilidades y formas de participación. Yendo a lo concreto, y para no abundar sobre esto, nuestro código trae, como bien les decía, a partir de la reforma que hace nuestro ordenamiento, o sea, la 12734, trae consigo una regulación en el código que la podemos ver a partir del artículo 245 de nuestro código, un título específico donde la categorización que se usa es inadmisibilidad e invalidación por actividad procesal defectuosa. Fíjense esta introducción que yo les hago está asociada a esa situación. Digo, no es que la nulidad desaparece, la nulidad sigue existiendo, o sea, se la nombra como sanción procesal, y la sanción procesal que va a tener un acto irregular va a ser o que no sea admitido o que sea declarado inválido. Esa relación también tiene que ver con qué acto se ataca o qué acto se pide que se controle o se revise. ¿Por qué digo esto? Porque los actos de parte tienen un tipo de sanción y un acto de la jurisdicción tienen otro tipo de sanción. Esto, más allá de las vías recursivas que vamos a ver más adelante en la materia, que es un remedio hacia un acto que a mí entiendo que me afecta, y ese remedio está asociado a lo que es un recurso. Existen otras acciones que realizan las partes en el proceso, e inclusive la jurisdicción, que necesitan tener una receptación. Y vamos a compartir, les voy a compartir, ahí está. Les voy a compartir pantalla, así lo vemos. Ahí está. Ahí va. Perfecto. Como les decía, eso, si el acto es de parte, es me gusta ir al código, sobre todo para que vean esto, que yo lo digo en forma teórica, está bajado en el código y siempre les decimos vayan al código. El artículo 245 habla de movida en uno de estos dos efectos para poder avanzar sobre una remediación del acto. O sea, lo más importante, y sostengo lo mismo que veníamos hablando al principio, la importancia de que los actos se sostengan, o sea, no perder efectividad del acto y no sacarlo del proceso. Es de última ratio que el acto procesal que se está queriendo hacer controlar o que se está cuestionando subsista. Y por eso lo primero que se va a querer hacer es subsanarlo. O sea, si es posible, es subsanación. Y si no es subsanable, vamos a ir hacia las otras posibilidades. Por eso tenemos en el artículo 245 inadmisibilidad, fíjense que dice, la inadmisibilidad de los actos de parte será declarada, y trae dos opciones. Cuando estuviera prescripta por la ley, esto es sostener una vieja fórmula que era la tabulación, o tener reglado qué actos pueden ser inadmitidos o qué actos pueden ser sancionados procesalmente cuando estuviera prescripto por la ley. O sea, ciertos actos que no cumplan ciertos requisitos van a ser considerados de parte, como dice el artículo 45, inadmisibles. Y en segundo punto, cuando se intentase actuar sin tener facultad o ésta se hubiera extinguido o agotado por caducidad o preclusión. Esta es la salida a ciertos institutos que ya hemos visto. Por ejemplo, o sea, si se quiere avanzar sobre una denuncia de un hecho que está prescripto, o sea, lo correcto sería que ese acto sea inadmisible. O sea, no puedo avanzar sobre algo que no cumple los requisitos mínimos, y acá el código nos da una solución. Pero esto no es tan así, no es tan simple como, obviamente si fuera así, lo pondríamos en una máquina y que esa máquina decida si esto es admisible o no admisible poniendo distintas fórmulas de estilo matriz de riesgo. Pero no es así. O sea, el acto, una vez que ingresó al proceso, de la manera que sea, ya a partir de ese momento eso no deja de ser, ya está admitido en el proceso y está generando efectos. Por eso
el último párrafo del artículo 245 dice, si un acto de parte fuera erróneamente admitido, sus efectos serán invalidados. Y acá va a la otra parte del título y de lo que vengo mencionándoles. O sea, una vez que ingresó, o sea, una vez que se admitió erróneamente, como dice el código, sus efectos serán invalidados, salvo que la deficiencia se corrigiera oportunamente o que el acto haya alcanzado su finalidad respecto de todos los interesados. O sea, esta fórmula es muy importante porque tiene que ver con que lo que le decía antes de empezar a ver el articulado, si es admitido y se puede subsanar un requisito que puede ser de forma, no especificó el domicilio legal, lo exige el código. Bueno, se subsana y sigue adelante. No por eso el acto deja de ser. Entonces la regla es sostener el acto. Bien. O que el acto haya alcanzado su finalidad respecto de todos sus interesados. O sea, si el acto alcanzó su finalidad, o sea, eso, ¿qué es lo que se va a hacer? No, obviamente no puede generar otra consecuencia que tener alguna sanción, salvo que la finalidad ya esté, entonces tenés que buscar otra vía, que es la que nosotros veíamos de la vía recursiva. Obviamente después el articulado tiene otras incidencias que pueden ir llevando a través de la lectura, pero lo importante es hacer esta referencia a qué sucede cuando estos actos ingresan. Obviamente, el 246 habla del principio general, o sea, no podrán ser valorados para fundar una decisión judicial ni utilizados como presupuesto de ella los actos cumplidos con inobservancia de las formas y condiciones previstas en este código, salvo que el defecto haya sido subsanado o no se hubiera prestado oportunamente por él. Las partes solo podrán impugnar decisiones judiciales que le causaren gravamen. Es lo que les decía, o sea, no es, bueno, y esto no tiene tal requisito y quiero anularlo. A ver, o quiero que se invalide. Tiene que tener un gravamen. Tengo que demostrar cuál es el gravamen. Con fundamento en el defecto y en los casos de informes previstos por este código, siempre que el interesado no hubiera contribuido a provocarlo. O sea, la teoría de los actos propios está claramente enclavada en lo que es el capítulo de sanciones procesales de inadmisibilidad e invalidación. Es importante que tengan en cuenta cuándo hay que hacer, cuándo hay que hacer los planteos. Y por eso el código, más en nuestro proceso adversarial, trae en el 247 lo que se denomina la protesta, que lo vamos a ver más adelante con respecto a las reglas de litigación, como es la objeción, que tiene que hacerse una protesta. ¿Qué significa? Tiene que advertirse de que va a poder hacerse un planteo posterior. Si eso no está, obviamente lo que el código trae es, cuando el defecto fuera subsanable en el 247, el interesado deberá formular la protesta, mientras se cumple el acto o inmediatamente después de cumplido cuando hubiese estado presente en él, y antes de dictarse la decisión a impugnar cuando no hubiera estado presente. Bien, ¿qué significa esta fórmula que parece media intrincada? O sea, hay ciertos actos que son subsanables y hay ciertos actos que no son subsanables. Para aquellos que sean subsanables o se pueda arreglar lo que nosotros entendemos que es un defecto, es una irregularidad, hay que advertirlo. Si no se advierte, en el momento que se está produciendo, ejemplo, en una audiencia, en un allanamiento, en un acto que se está produciendo, en una cámara Gesell, en el momento puntual que se está produciendo, después no va a poder venir, sí, me olvidé y lo vengo a presentar ahora. Fíjense que el código da otras posibilidades y lo empieza a explicar. Si por las circunstancias del caso fuera imposible advertir oportunamente el defecto, el interesado deberá formular protesta inmediatamente después de conocerlo. O sea, lo conozco, lo presento. Pero a lo que busca acá es la inmediación respecto de la irregularidad que se detecta, sobre todo cuando sea subsanable. Y la protesta implicará el reclamo de subsanación y deberá describirse el defecto individualizando el acto viciado o el requisito omitido, proponiendo la solución que correspondiera. Se sustanciará según lo previsto por la reposición. ¿tá? Y ahí vamos a ver, no lo vamos a adelantar, el recurso de reposición o revocatoria, que es igual que lo vieron en teoría general del proceso o en procesal civil, es el mismo, pero se da con otras particularidades acá. Eso siempre y cuando sea subsanable y el defecto o el acto que se quiera atacar
tenga esa posibilidad. Distinto es el caso que nos trae el 248, y con esto ya vamos cerrando la parte de invalidación, porque no quiero tomar mucha parte de la clase porque es interesante hablar de las salidas alternativas y vamos a dejar una parte para mañana. La importancia de que se sigue sosteniendo, más allá de mudarnos de las viejas fórmulas de nulidades, se sigue sosteniendo la existencia de una, si se quiere, nulidad relativa y nulidad absoluta. Acá la trae por el 248 como defectos absolutos. Si queremos hacer un parangón, no me gusta hacer comparaciones, menos en temas que se va avanzando desde nuestro punto de vista y de la cátedra. Hablar de inadmisibilidad e invalidación es un avance respecto de dejar de lado el purismo de ciertas formas para ciertos actos, pero se sigue sosteniendo por el régimen procesal madre, si se quiere, que es el procesal civil que todavía tenemos vigente y que es aplicable por el artículo 15 de nuestro Código Procesal Penal y por el 244 para otras cuestiones. Pero que tienen que ver con cautelas reales. Pero bueno, eso no lo vamos a ver. La semana que viene o la otra, cuando veamos libertad y coerciones, a lo mejor tocamos un poco el tema. Pero volviendo, el 248 toma lo que son defectos absolutos. Defectos absolutos significa vinculado, si quieren, en relación a una nulidad absoluta, cuando se afectaron garantías, con la realización de tal acto, cuando se afectaron garantías y se puede demostrar que esa garantía se afectó o ese derecho constitucional se afectó al realizar ese acto de esa manera, es posible entrar dentro de lo que es la regulación del 248. Dice, aunque pueda formularse, no será necesaria la protesta previa y podrá ser invalidadas aún de oficio, fíjense esto, o sea, ya no es a requerimiento de parte, sí, la jurisdicción, que es la que va a declarar un acto admisible o inadmisible, válido o inválido, podrá ser invalidado aún de oficio, o sea, la jurisdicción sin petición de parte, si se lo presenta y entiende que está viciado ese acto, es irregular, puede, o sea, en realidad no es que puede, debe actuar de oficio en cualquier estado y grado de la causa. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Podrá invalidar los defectos concernientes a la intervención, asistencia y representación del imputado en los casos y formas que la ley establece o los que implicaran inobservancia de derechos y garantías previstos por la Constitución Nacional, por los tratados internacionales con idéntica jerarquía y por la Constitución provincial. En estos casos, el imputado podrá impugnar aunque tuviera responsabilidad en la provocación del defecto. El principio que veíamos antes de la teoría de los actos propios, acá lo que trae el código es, cuando se trata de afectación de derechos y garantías previstos en la Constitución, en los tratados internacionales, aunque el imputado lo haya provocado, igual puede avanzarse sobre la declaración de invalidez de tal acto. Bien, esto para hacer una gran diferencia entre lo que es el defecto absoluto, que lo menciona acá, o sea, en cualquier estado de proceso, sin la necesidad de protesta, aún de oficio, aunque lo hubiese provocado el imputado, se puede avanzar sobre una invalidación que se la conoce como absoluta, pero no deja de ser una invalidación en sí misma. El resto de lo que veíamos entre el 246 y el 247, que es subsanable, está más relacionado a lo que es una nulidad relativa. Bien, o sea, para cerrar la idea, los actos son regulares, o sea, los actos son válidos, salvo que se los proteste para ser subsanados en su irregularidad o en su eventual invalidez, y aquellos actos procesales que se entienden que afectan o se han inobservado derechos y garantías, o, como dice el propio código, son defectos concernientes a la intervención, asistencia y representación del imputado, en los casos y formas establecidos por la ley, o sea, todos aquellos, le di el ejemplo de la imputativa sin el defensor técnico, bueno, tiene prevista en la propia ley la sanción que tiene. Independientemente de eso, o sea, ¿qué es lo que dicen los autores? Y nosotros también lo sostenemos de la cátedra. Que lo diga la ley es como un exceso, o sea, que lo diga la regulación específica de que va a ser nula esa audiencia imputativa si no está la presencia de la defensa,
lo que lleva es a repetir lo que está regulado en forma genérica en nuestro código. Y obviamente, todas esas declaraciones si lo que se subsana y puede seguirse adelante, pero lo importante es ver los efectos que produce. La invalidación de un acto, el 250 trae, se extiende a todos los consecutivos que dependan directamente de él. Este es lo que se denomina el efecto difusivo. O sea, si yo invalido la audiencia imputativa, y de la audiencia imputativa sabemos que por congruencia tiene que llegar a una acusación, y que esa acusación tiene que llegar a una sentencia, todos los actos posteriores a esa audiencia imputativa invalidada va a llevar a hacer caer los actos posteriores por el efecto difusivo que tiene esta invalidación de tal acto. Bien. Sin embargo, no se podrá retrotraer el procedimiento de etapas anteriores con grave perjuicio para el imputado, siempre pensando en el eje que yo le decía, primero están pensadas en defensa del imputado, cuando la invalidación se funde en la violación de una garantía prevista a su favor. El juez o el tribunal establecerá a cuáles actos anteriores o contemporáneos que por conexidad alcanza la invalidación. Bien, o sea, tiene que declararlo jurisdiccionalmente cuáles actos anteriores y cuáles posteriores va a tener ese efecto expansivo o difusivo, o sea, el denominado difusivo, la invalidación de los actos. Bien, muy cortito y somero. ¿Alguna pregunta de esto? Escucho. Pero es bastante simple el esquema, es complejo, digamos, no es fácil. O sea, es simple, pero no es fácil. Si ustedes entienden esos conceptos, van a poder comprender que lo que nosotros queremos desde la materia, la forma que se tiene para abordar las sanciones procesales en el Código Procesal Penal Provincial. Bien, no hay preguntas, seguimos. ¿Algo más de la semana pasada que quieran ver? Si no, ya pasamos a salidas alternativas. Estoy hablando mucho. Profe, ¿no? Sí. Lo que no hemos llegado a dar es sí. IPP. Bien. Y actos procesales tampoco. Y bueno, estos actos procesales, cuando el programa habla de actos procesales, es esto, o sea, cómo los actos procesales tienen que ser regulares o irregulares, y es lo que vimos recién, la regularidad de los actos. Todos los actos que se dan dentro de un proceso penal son actos procesales. Algunos tienen trascendencia tercero, otros no la tienen, y por eso la diferencia de abordaje de cada uno. Pero lo que va a llevar es la regularidad de los actos, o sea, seguir la serie procesal va a devenir en llegar al juicio oral, y que el juicio oral pueda también tener su acto procesal y llegar a una sentencia que puede ser absolutoria o condenatoria. IPP, sí, no vieron IPP de la semana pasada. Obviamente fueron viendo ciertos actos que les iba mencionando el fiscal, y obviamente tiene que ver con el cuadro que nosotros venimos trabajando, o sea, lo van trabajando ustedes, lo venimos insistiendo el primer día. Todo proceso penal se inicia con la denuncia y vamos a llegar al juicio oral. En el medio, ¿qué es lo que va sucediendo en IPP? Lo repetimos, pero muy cortito. Denuncia, audiencia imputativa, cuando el fiscal entiende que tiene los elementos o la probabilidad para poder acusar de autor o partícipe a los imputados, la atribución de los hechos, la calificación jurídica, las evidencias con las que se cuentan, y a partir de ahí todos los elementos que se dan sin tener dentro de lo que es investigación penal preparatoria en Santa Fe un plazo máximo. ¿Bien? Eso es un problema. O sea, se está discutiendo todo el tiempo, como sí tienen los otros códigos, o el propio Código Procesal Penal Federal, o el viejo código nuestro, tenía un plazo máximo para la realización de la investigación penal preparatoria. Y si se quiere, desde el momento en el cual el fiscal entiende que va a acusar, o sea, en la conexión de congruencia entre la imputativa y la acusación, o sea,
es el momento en el cual se termina la investigación penal preparatoria y habría una suerte de preclusión respecto a la investigación que se estaba... Lo que no se hizo hasta ese momento no se puede hacer más adelante. Obviamente, a partir de ahí empieza la etapa crítica o etapa intermedia, donde vamos a ir a la audiencia preliminar, y en la audiencia preliminar se va a controlar esa acusación a través de un juez, se van a ensayar todas las posibles salidas alternativas al juicio oral que existen dentro de nuestro código, inclusive no alternativas, sino como resoluciones de mérito importante, que la vamos a ver ahora a continuación en la clase, para llegar a una resolución donde se entienda que están acreditados los elementos mínimos para esa acusación, y se va a hacer el auto de apertura o de elevación, auto de apertura a juicio, y se fijará el juicio y se va a encerrar en el juicio. Bien, o sea, todo lo que sucede en la investigación penal preparatoria tiene la calidad de ser informal, o sea, no hay actos o no hay un expediente, como decimos, bueno, empieza con la foja 1, en realidad antes está la foja 0, y la foja 0 es cómo se inicia, la foja 1, si se quiere, es la documentación o la denuncia. Bueno, todo eso en nuestro sistema, a diferencia del vigente todavía a nivel federal, es informal. O sea, ¿eso qué significa? Que lo lleva adelante el fiscal, que el fiscal es autónomo funcionalmente para realizar la recolección de evidencias dentro de su legajo, la defensa puede hacer exactamente lo mismo, y cada vez que necesita realizar un acto que afecte garantías constitucionales, sí va a recurrir a la jurisdicción, y la jurisdicción tiene que autorizar esa intervención. Ya lo venimos charlando, pero si yo quiero necesito obtener una información que está en poder del imputado y está en su domicilio, voy a necesitar levantar la garantía de inviolabilidad